Empezaremos con la sesión de hoy. Queridas y queridos participantes, como les decía en mi último mensaje, probablemente esta sea la última sesión por vía virtual, digital, electrónica. El próximo jueves es el feriado 1 de mayo, Día de los Trabajadores. No hay clases, es feriado nacional. Y reanudaríamos nuestro curso el jueves 8 de mayo. Y muy probablemente ya sea un curso presencial en los recintos de la carrera de filosofía, probablemente aula 002, como fue al comienzo. De todas maneras, yo les voy a enviar un mensaje sobre esta temática que creo que está más o menos solucionada. Entonces podemos entrar directamente en materia. En la sesión anterior hemos visto las influencias que han recibido Max Horkheimer y Theodor W. Adorno al iniciar en 1941-42 la redacción de su obra cumbre, La dialéctica de la Ilustración. Lo más notable, estimado público, es lo siguiente, y es en el fondo lo único que hay que recordar de este asunto. No han sido los optimistas de la historia como Hegel y Marx los que han influido en esta etapa de la Escuela de Frankfurt, sino Walter Benjamin, Friedrich Nietzsche y Max Weber, seguramente también Sigmund Freud. Todos ellos tenían una opinión pesimista sobre la antropología en general, sobre el ser humano y sobre la evolución de la historia en particular. O sea, en lugar del optimismo histórico de Hegel y Marx, aquí se hace presente un marcado pesimismo que tiene que ver obviamente con el desarrollo práctico político de la historia en Europa Occidental a partir de la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar además que esta obra, La dialéctica de la Ilustración, ha sido escrita cuando llegaban a Los Ángeles, o sea, a la residencia de Adorno y Horkheimer, las peores noticias sobre el exterminio de los judíos en los campos de concentración que empezaron a funcionar en 1941 y también por el agravamiento de la Segunda Guerra Mundial a partir del verano, o sea, de junio-julio de 1941, la Alemania nazi inicia un nuevo frente de guerra que será fatal para ella, un nuevo frente de guerra en el lado oriental, atacando a la Unión Soviética. Aunque los representantes de la escuela no tenían ninguna simpatía específica por la forma stalinista autoritaria en que se desarrolló la construcción del socialismo en la Unión Soviética, tenían aún menos simpatías por el régimen nazi. Y solamente la perspectiva hipotética de que este régimen podría vencer a la Unión Soviética y adueñarse del mundo entero, que no era despreciable esta perspectiva en 1941-42, hizo que los autores de la dialéctica de la Ilustración realmente creyesen, podríamos decir honradamente, en que la historia universal era solamente una historia de catástrofes y donde la historia del ser humano pensante, del ser humano racional,
iba a terminar para siempre. O sea, en medio de esa atmósfera completamente negativa, estimadas y estimados oyentes, es que se escribe esta obra. Y es natural que la influencia de pesimistas como Sigmund Freud, Nietzsche, Max Weber, etcétera, estuviese presente en toda la obra y podríamos decir en el desarrollo posterior de la escuela de Frankfurt. Sobre la escuela, y este es otro punto importante, no han influido las teorías existencialistas que eran muy fuertes en ese momento. Era el momento de la máxima popularidad de Martin Heidegger, también bastante importante su contraparte Karl Jaspers. Sin embargo, estos existencialistas han tenido muy poca influencia, mejor dicho, ninguna influencia sobre la parte teórica de la escuela de Frankfurt. Tampoco las escuelas neokantianas, que en ese momento ya estaban en declinación, las neopositivistas, los representantes de estudios de lógica, la filosofía analítica, por ejemplo, que Adorno estudió durante su estadía en Oxford, en Gran Bretaña, entre 1934 y 38, no tuvieron ninguna influencia sobre esta obra, sino más bien Walter Benjamin, quien se había suicidado en 1940 al tratar de atravesar la frontera franco-española, y la obra final, las tesis sobre la historia de Walter Benjamin, que les fueron entregadas por Hannah Arendt en 1941, eso sí influyó poderosamente sobre Horkheimer y Adorno. En sus cartas, ellos enfatizan claramente, y esto quisiera comentarles, en las cartas y en las muchas notas, era gente a la antigua, no son como ahora que utilizan teléfono, celular, etcétera, sino a la antigua con notas escritas enviadas por correo entre ellos. Además, porque dos de ellos, Horkheimer y Adorno, ya se encontraban en Los Ángeles y la mayoría de la escuela había permanecido en Nueva York, donde seguía funcionando bajo la dirección de Friedrich Pollock. Para nuestro caso, lo importante son las cartas enviadas por Horkheimer y por Adorno al íntimo amigo de ellos, el único con el cual jamás se pelearon, que fue Friedrich Pollock. Y este Pollock, que actuó como director del Instituto de Investigaciones Sociales hasta 1950, con ese cargo más bien honorífico, porque detrás de bambalinas Horkheimer manejaba todo, en estas cartas ellos enfatizan que Benjamin sería el pensador más cercano a ellos, a Adorno y Horkheimer. En primer lugar, por sus convicciones alejadas de lo que ellos llaman el optimismo vulgar de los intelectuales, el optimismo habitual y por ello proclive al error. Este es un punto esencial. Ellos se escudan en la idea de que los pesimistas se equivocan menos. Es una idea como otras, estimado público, no hay que tomarla dogmáticamente y menos muy en serio. Ellos simplemente creen que los pesimistas se equivocan mucho menos que los optimistas. Y luego también porque el estilo de Benjamin, ese estilo frondoso, meándrico, lleno de vueltas y revueltas, etcétera, que ese estilo y la forma de vida de Benjamin, un individualista sin miedo a ser
y aparecer diferente, distinto, iconoclasta a propósito, o sea, simplemente distinto a la inmensa mayoría de los intelectuales con los cuales intercambiaban ideas en los Estados Unidos y diferente, obviamente, al resto de la población. Este es un punto que, aunque parezca absolutamente superficial, nos da luces sobre el contenido también de la escuela. Ellos quieren ser diferentes, diferentes al marxismo usual, diferentes a los partidarios de teorías históricas como neo-hegelianos, neocantianos, etc. Ellos quieren, es un rasgo de arrogancia, de orgullo luciferiano, como ellos mismos han admitido. Ellos quieren ser diferentes a todo pensador de la época. Por lo tanto, ellos toman algunos rasgos, tanto en la escritura, el estilo extraordinariamente difícil de esta obra, y también esos rasgos individualistas extremos en la vida cotidiana de Walter Benjamin. La historia universal, este es el mensaje de que ellos quieren transmitir con la dialéctica de la Ilustración. La historia universal es una catástrofe continua. El dominio científico-técnico de la naturaleza se ha transformado en la dominación social de los propios seres humanos. Es decir, la ciencia y la tecnología, las obras más excelsas, más cuidadosamente planificadas y elaboradas de los seres humanos, terminan solamente, que son dedicadas al dominar la naturaleza, las fuerzas naturales, etcétera, terminan dominando a los seres humanos. Entonces, estimado público, ante esa posibilidad que ellos creen que es el signo de la época, queda solamente la posibilidad de unos pocos individuos aislados como ellos, que representan todavía y orgullosamente representan al espíritu crítico que no se ha dejado intimidar ni por el marxismo institucional, ni por el fascismo de la Alemania y la Italia fascistas, ni tampoco por la filosofía habitual en los Estados Unidos, por esa filosofía habitual, sobre todo, y era importante, el funcionalismo de adaptación crítica a las circunstancias del momento. Ellos creen, Adorno y Horkheimer, que su tendencia, como la de Benjamin, a diferenciarse conscientemente de la inmensa mayoría de los intelectuales y de los seres humanos, es, estimado público, lo que les da el sello de calidad filosófica. En otras palabras, su filosofía, que ellos abiertamente dicen que es mejor, más adaptada a la época actual que la filosofía de todas las otras corrientes, ellos dicen claramente, eso se debe a que nosotros somos iconoclastas, es decir, nosotros nos diferenciamos de todas las otras tendencias y de todos los otros seres humanos. Y aquí viene un punto que les va a parecer a ustedes posiblemente equivocado, porque es un punto donde ellos, a lo largo de toda la obra, discuten este aspecto. La crítica de la cultura dominante es, en 1941-42, algo más importante que estudiar las fuerzas económicas.
familias. Esa es una decisión clave de la Escuela de Frankfurt, válida hasta la labor de hoy. Dejar de lado, estimado público, todo lo referente a la economía y dedicar los esfuerzos analíticos más bien a la crítica de la cultura dominante. Esta crítica, y lo dicen abiertamente, la crítica de la cultura dominante es mucho más importante que el análisis económico. La única alternativa real, dicen ellos, apoyándose en Walter Benjamin, con una salvedad, si es que hay esa alternativa real efectivamente, es salirse del continuum de la historia. Es decir, estimado público, salirse de lo que habitualmente hacen todos los seres humanos en sus respectivos campos. Escaparse de los condicionamientos de la evolución humana. No plegarse, no acomodarse a los procesos históricos, a sus instrumentos políticos como los partidos, los sindicatos, las elecciones, las iglesias y las instituciones. En el fondo es una vigorosa tendencia claramente individualista, anti-institucionalista y claramente anticolectivista. Es decir, son unos señores que tienen, podríamos decir, autonomía financiera, debido a que han salvado sus patrimonios respectivos y aunque va menguando rápidamente la fortuna de los Weil, del padre y del hijo, sobre todo del hijo de Félix Weil, ya no existe la empresa exportadora de granos de la Argentina. El hijo Weil, que se dedica solo a sociología y a temas artísticos, ha dejado de lado la dirección de la empresa. No hay otros hijos varones que puedan conducir el famoso imperio Weil y por lo tanto ya no hay ingresos. Queda todavía la fortuna, pero cada mes le dan una tajada a la fortuna, de modo que se va reduciendo y hay un año, 1950, donde se reduce a una ínfima parte. O sea, las asignaciones a Horkheimer, Adorno y compañía, a partir de 1950, por suerte ya está escrita la dialéctica de la ilustración, la crítica de la razón instrumental y la personalidad autoritaria. A partir de 1950 ya se vuelve más reducida. Y a partir de 1970 ya no hay absolutamente ninguna transferencia más de los cuantiosos fondos antiguos de la familia Weil. Por lo tanto, es comprensible que viendo ese desarrollo, Horkheimer era un tipo muy previsor, ya inmediatamente después de finalizada la guerra, en mayo de 1945, Horkheimer empieza a sondear posibilidades para retornar a Alemania y volver a retomar su cátedra que ilegalmente el régimen nazi le había quitado a él y Adorno, lo que hacen a fines de 1949, comienzos del 50. Entonces, estimado público, vemos que la influencia de Adorno favorece, intensifica el espíritu individualista, autonomista, anticolectivista y antiinstitucionalista de Adorno y Horkheimer, mucho más marcado que en los otros miembros de la escuela como Leo Löwenthal, Herbert Marcuse, etc. Todos los otros deciden quedarse en Estados Unidos.
y allí hacen carreras más o menos brillantes. La más brillante en términos de repercusión histórica es la de Carl August Wittfogel sobre la China y las sociedades hidráulicas, que no vamos a poder tratar porque eso realmente con Adorno no tiene nada que ver. Y también la carrera de Herbert Marcuse, que es así por su cercanía a Adorno y a Horkheimer, la vamos a tratar brevemente un poco más adelante. Entonces, estimado público, sobre Benjamin podemos decir, quisiera repetir una frase que les he comentado en la sesión anterior, porque es una frase muy clara que realmente de Walter Benjamin, que la toman ellos sin modificación y que representa el núcleo de la dialéctica de la Ilustración. Todo documento de cultura es también un documento de barbarie, que es muy claramente la declaración, podríamos llamar, de fe de esta escuela de Frankfurt. Dicho en una palabra, el progreso puede ser también calificado como una desgracia. Sí, estimado público. Y finalmente, como han sido influidos, aunque vagamente, muy vagamente, por la cultura judía de sus padres respectivos, y esta cultura teológica es muy fuerte en Walter Benjamin, ellos toman también otra idea, la última de Walter Benjamin, la prohibición de imágenes. Esto les puede parecer a ustedes una cosa sin importancia y muy marginal, pero esto es también uno de los puntos centrales por qué Adorno y Horkheimer jamás tuvieron simpatías, curiosamente, por la Unión Soviética. Por eso, permítanme una brevísima explicación sobre este asunto en el fondo teológico, la prohibición bíblica de imágenes, de Dios y del futuro. Estimado público, los judíos, la religión judía, en eso se parece curiosamente al Islam, prohíbe imágenes que tengan que ver con la religión y con el futuro. No se puede hacer imágenes y en el caso de Dios no se lo puede nombrar. Es algo típico de la religión judía. Traspuesto a la filosofía de la escuela de Frankfurt, esto quiere decir lo siguiente: no nos podemos hacer una imagen ni podemos propagar imágenes sobre el futuro. Por ello es que no podemos decir nada sobre cómo tiene que ser concreta y específicamente el régimen que siga a esta odiada situación actual manejada por el capitalismo en su etapa posterior. Entonces, estimado público, aquí hay algo muy interesante de origen teológico. Uno no debe hacerse una imagen de las cosas muy importantes como Dios y el futuro. El futuro para Adorno y para Horkheimer, siguiendo a Walter Benjamin, el futuro solo puede ser descrito mediante imágenes negativas. Les voy a dar algunos ejemplos porque esto es algo abstracto. El futuro solamente puede ser descrito como la época donde terminen las alienaciones modernas. El futuro puede ser descrito como un régimen donde ya no haya ninguna forma de opresión o explotación. El futuro es aquella época del futuro donde ya no hay ningún rasgo feo
de la sociedad moderna. Por ejemplo, el apuro constante, el apremio temporal incesante del modo de vida norteamericano. El futuro es, por lo tanto, algo que solamente se puede describir como carencia de los aspectos negativos del presente. Nada más. No se puede decir explícitamente que hay que establecer, por ejemplo, una economía planificada. En toda la obra posterior de Adorno y de Horkheimer, y también de otros miembros de la escuela, como Habermas, Axel Honneth, etc., no hay absolutamente ninguna frase, ningún pasaje teórico que nos diga cómo tiene que ser el régimen del futuro. Este es un punto que los frankfurtistas han mantenido firmemente hasta hoy. El futuro solamente puede ser pensado como una negación del presente. La principal negación es la ya conocida desde Hegel, la terminación de las alienaciones. Pero mucho más, por ejemplo, si tiene que ser de partido único o no, si tiene que ser un régimen con elecciones periódicas o no, si tiene que haber un partido político dominante o no, si tiene que haber planificación o no, y lo más importante, si tiene que haber la expropiación de los capitalistas o no, etcétera. Todas esas cosas esenciales para partidos comunistas, para grupos socialistas, etcétera. Todo eso que también interesa a la juventud, porque eso es lo que le preguntaban los alumnos a Adorno en los años de la revuelta estudiantil entre 1967 y su muerte en agosto de 1969. Todos le preguntaban, ¿y cómo tiene que ser esa negación del presente? A ver, profesor Adorno, explícanos algún detalle un poquito que nos ilumine un poquito sobre nuestro propio futuro. Todos los miembros de la escuela hasta hoy se han negado terminantemente a decir una palabra específica y concreta sobre el futuro. Lo único que se puede decir, reitero, es una reiteración en el fondo del principio judío de no tener imágenes de Dios y del futuro, es decir, la época promisoria del porvenir solamente puede ser descrita diciendo qué es lo que no tiene que tener, qué es lo que no tiene que ser, pero nada más. Esta es la influencia, estimado público, muy profunda de Walter Benjamin. Como ven ustedes, es algo que va mucho más del estilo. Ambos adoptan también ese estilo muy complicado, barroco, frondoso, lleno de vueltas y revueltas, meandros, etc. Vamos a ver en la segunda parte de esta misma sesión el primer capítulo de la obra. Van a ver ustedes que es extremadamente enredado. Es muy difícil de darse cuenta qué idea central persiguen Adorno y Horkheimer en este primer capítulo escrito conjuntamente. Pero veamos un minuto la influencia de Sigmund Freud. Freud había publicado poco antes su obra filosófica más importante, poco antes de morir, en 1939, Sigmund Freud publicó El hombre Moisés, que es una obra de filosofía de la historia. Y en esta obra, que ustedes dirán no tiene nada que ver con nuestro tema, es una reconstrucción de cómo Moisés, un príncipe egipcio no judío, introdujo el monoteísmo en los grupos judíos que estaban de esclavos en el imperio faraónico hace 3.300 años. Ustedes dirán, eso no tiene absolutamente nada que ver con el tema. Pero Freud se permitió unas cuantas observaciones que sí tienen que ver con filosofía de la historia.
Y esa filosofía de la historia de Freud nos dice lo siguiente. El ser humano, estimado público, ha sido disciplinado, domesticado por la historia. La historia universal es una historia de la domesticación de los deseos, de los instintos, de los más profundos sentimientos del ser humano. Los triunfos, nos dice Freud, de la razón, por ejemplo, los inventos científicos, los inventos tecnológicos, los descubrimientos científicos, han sido obtenidos mediante la renuncia al placer inmediato. Es más, nuestros antepasados han abandonado las cavernas y han empezado una vida un poquito más civilizada en esa larga lucha por salir de la animalidad, por separarse de la naturaleza, y han lamentablemente caído dentro de otra servidumbre, la servidumbre sociohistórica. Claramente la domesticación de los instintos y el aplazamiento del placer, que es, por ejemplo, lo que hacen ustedes en este momento, estimado público. En este momento ustedes, seguramente algunos medio dormidos, están escuchando estas cosas abstractas y aburridas de este profesor abstracto y aburrido. Y sin embargo, estimado público, esta es la única manera de poder comprender una teoría que puede ser novedosa para algunos de ustedes, renunciando al placer. Algunos de ustedes podrían dormir un poco más. Algunos de ustedes podrían estar, ya se imaginan cómo, con sus seres amados. O podrían estar desayunando opíparamente, o podrían estar gozando de la naturaleza en una buena excursión. Y sin embargo están aquí escuchando esta cosa tan aburrida, tan repetitiva, porque siempre es lo mismo. Es la domesticación de los instintos y la renuncia al placer inmediato. Es decir, para Freud, la historia es una evolución triste, es una evolución donde hay que renunciar a lo que más queremos, que es el placer. ¿Y esto para qué? Para obtener los frutos de la civilización, que también son muy agradables. Por lo tanto, es una situación profundamente ambivalente. Es decir, tiene aspectos tanto negativos como positivos. Ruego considerar este concepto absolutamente central para la Escuela de Frankfurt y que a mí personalmente me gusta mucho: la ambivalencia de la historia. Es decir, la historia tiene necesariamente, eso es lo trágico, necesariamente aspectos negativos, la renuncia al placer inmediato, por ejemplo, para conseguir cosas positivas, que son los avances científicos, tecnológicos, institucionales, políticos, etcétera, etcétera. Vivimos más que nuestros antepasados en la época de las cavernas, que se morían seguramente con 20, 25 años. Vivimos más, pero hemos pagado eso con una vida dedicada al estudio, como ahora, a la investigación, a quemarnos las pestañas leyendo textos aburridísimos, etcétera, etcétera. Entonces, para Freud, la vida del ser humano es una vida de renuncias al placer inmediato. Ese es el precio de la historia universal. Y eso aplicado a toda la vida humana, estimado público. Por ejemplo, a la vida política, ¿no? Esto, para Adorno y Horkheimer,
es el núcleo de su filosofía de la historia. El mundo actual es el mundo descrito, y aquí viene la influencia de Max Weber. El mundo actual es la jaula de hierro de la servidumbre, una jaula de hierro donde los seres humanos están bien alimentados, tienen un nivel de vida muchísimo más alto que antes, pero viven realmente a las órdenes de una burocracia totalmente inhumana y sin sentimientos. Los seres humanos, como lo describió Max Weber, reiteramos a un nivel más alto lo que ha pasado con los esclavos egipcios que construyeron las pirámides. Recibían una buena alimentación, tenían vivienda, pero todos los días de su vida tenían que trabajar solamente en la construcción de las tumbas de sus soberanos, trabajo que ellos no entendían para qué era. Ellos creían que era algo muy notable. Después de todo, la vida de un faraón, que era un dios en la tierra, era algo extraordinariamente importante. Pero el tener que llevar piedras de un lugar a otro, enormes piedras, enormes distancias, enorme sacrificio físico, no habían máquinas en esa época, era realmente algo que ellos no comprendían para qué era en el fondo los detalles, sobre todo de la construcción de las pirámides. Y sin embargo, lo hacían con gusto, porque les daba una identidad. Y eso, estimado público, es justamente lo triste, el tener que construir algo que uno no comprende bien para qué es, pero al mismo tiempo uno está convencido de que eso da identidad, da sentido a la vida. Los trabajadores casi esclavizados del faraón realmente creían que estaban haciendo una gran labor al construir esas enormes pirámides que han permanecido casi intactas hasta hoy. Es decir, eso les daba la seguridad de que la vida tenía algún sentido. Era una jaula de hierro de la servidumbre, estaban bien alimentados y por lo tanto nunca pensaron en rebelarse. Los que se rebelaron fueron pequeños grupos de judíos esclavizados en el imperio faraónico, pero no la población aborigen. Nunca se sublevó, por ejemplo, por la construcción de las pirámides. Entonces, el resultado es lo que ha descrito Horkheimer con una palabra: el mundo administrado. En lugar de tomar la palabra de Weber, la jaula de hierro de la servidumbre, ¿a quién? A propósito, jamás de los jamases han mencionado. Adorno y Horkheimer adoptan, sobre todo Horkheimer, la palabra, el concepto el mundo administrado, que es una idea que en el fondo también de Walter Benjamin. Hay que reconocer que este tipo, un pensador muy hermético, sin amigos, de vida solitaria, dedicado exclusivamente a los libros, con una mala suerte realmente muy notable con las mujeres. Es decir, una vida dedicada solo a pensar. Walter Benjamin elaboró muchos de los conceptos que ahora la Escuela de Frankfurt posteriormente los ha hecho de fama, podríamos decir, casi mundial. Entonces, ¿qué nos dice Adorno? Esta es una idea solo de Adorno, no de Horkheimer. En las cartas y en los ensayos vamos a dedicar una sesión a la literatura y a la estética de Adorno. Pero aquí me adelanto y les digo cómo hay que vivir. Hay que vivir como vivió Walter Benjamin, en una torre de marfil. Una torre de marfil no es una mera metáfora, no tiene que ver ni con torre ni con marfil. Es una metáfora que indica la soledad en la que tiene que estar el pensador.
El pensador tiene que recluirse y aislarse de la sociedad y ahí tiene que dedicarse exclusivamente a escribir lo que le gusta. Entonces, Adorno también, estimado público, tomó esta idea muy interesante de Walter Benjamin. Quiero mencionarles dos ideas más de Walter Benjamin que aparecen muy claramente en el libro que nos ocupa ahora, La dialéctica de la ilustración. El progreso, nos dice Walter Benjamin, es un progreso solo de las élites políticas y administrativas, porque ellos sí lo que hacen es refinar, o sea, mejorar notablemente los instrumentos de dominación y manipulación. Realmente Walter Benjamin nos dice en su obra más bien literaria, y esto aparece muy claramente posterior en otro gran pensador de la escuela que ha utilizado a Walter Benjamin, Herbert Marcuse. En el libro El hombre unidimensional aparecen estos instrumentos que las élites, ellas sí, han refinado a lo largo de los siglos. Los instrumentos de dominación. Algo de eso lo vamos a ver, aparece en el muy interesante capítulo La industria de la conciencia, que la vamos a ver en sesiones posteriores. También, estimado público, el segundo punto muy interesante es lo que Walter Benjamin criticó al padre fundador Karl Marx. La concepción del progreso lineal incesante que, querámoslo o no, alguna vez iba a llevar al socialismo. Lo que está en el programa de Gotha, un programa generalmente que se lo atribuye a Karl Marx, la idea de que el socialismo es algo inevitable, como la culminación de la historia universal. Esa idea es refutada en la tesis novena, en la tesis 9 del concepto de la filosofía, de la historia de Walter Benjamin. Yo les recomiendo, esto se puede ver gratuitamente en internet, estas tesis sobre el concepto de historia de Walter Benjamin. Para nosotros, para la parte filosófica, la más interesante es la tesis novena, donde Benjamin habla claramente de lo que hay que hacer es frenar el tren de la historia, frenar la evolución, cosa que está totalmente en oposición a las ideas hegelianas y sobre todo marxistas de la historia como una línea ascendente de progreso permanente. Esa idea es refutada. Y en ese punto central, realmente podemos decir que Horkheimer y Adorno se separan, estimado público, de la concepción central de Karl Marx. Él no está, para Adorno y para Horkheimer, no está garantizado el triunfo del socialismo. Para Walter Benjamin, más bien había que frenar el tren de que va al progreso, a la historia, al fin de la historia, porque esa es una catástrofe. Es muy interesante, está bellamente escrito en forma de metáforas, por eso yo les aconsejo leer esa tesis novena de esa obra llamada Sobre el concepto de la historia de Walter Benjamin, porque ahí claramente se nos muestra que esa idea del progreso es una idea completamente ilusoria que no tiene que ver con la realidad del mundo. Ahora bien, Walter Benjamin escribió esto poco antes de morir, cuando él notó que el fascismo alemán se iba a expandir sobre Europa y que probablemente no había otra solución. No había otra alternativa, es una visión pesimista,
que no ha sido, estimado público, confirmada por la historia, porque el fascismo ha sido derrotado, por lo menos hasta hoy. Ahora puede volver a surgir en Alemania, puede volver a surgir en Italia, etcétera, etcétera, y en los Estados Unidos. Puede volver, pero digamos que la profecía de Walter Benjamin en estas tesis de la historia son demasiado pesimistas las tesis y no concuerdan necesariamente con lo que ha pasado en la historia real. Pero ese es otro tema. Hay una en Walter Benjamin, en Adorno y menos en Horkheimer, una clara revalorización del romanticismo de comienzos del siglo XIX. Permítanme solamente un recordatorio muy, muy breve. Romanticismo no tiene que ver con amores o con cosas que nosotros decimos que son románticas, sino es una idea filosófica, literaria y artística que nos dice: la industrialización y la urbanización no son lo mejor del mundo. La vida anterior, la vida en la Edad Media, era mucho más agradable y le daba sentido a los seres humanos. Los románticos trataron de volver a la Edad Media. El estilo neogótico es una clásica creación del romanticismo. Había que volver a formas de vida, estilos literarios y artísticos de la Edad Media, porque se creía, totalmente equivocados, que en la Edad Media no habían alienaciones en el sentido hegeliano, sino que la gente, aunque pobre, vivía de acuerdo a su propia identidad, lo cual obviamente es falso, es una mera ilusión. Entonces, la industrialización, la enorme modernización de las ciudades, ese proceso de urbanización, modernización, industrialización, ese triple proceso, habría arruinado la vida cotidiana plena, llena de identificación de los campesinos y de los pocos urbanos en esa Edad Media, vista posteriormente como algo paradigmático. Curiosamente, Walter Benjamin sentía mucha simpatía por esa corriente romántica, lo mismo Adorno. Vamos a ver que sobre todo en sus ensayos literarios, él realmente realza la importancia del romanticismo. Es decir, estimado público, es una crítica al instrumentalismo racionalista, muy claramente. Es una crítica a esa forma de la razón, esa forma exitosa que se empezó a desarrollar justo en forma muy fuerte a partir de fines del siglo XVIII, comienzos del XIX en la Gran Bretaña, con la industrialización. Adorno también, menos Horkheimer, Adorno descubre las bondades de lo preindustrial, de lo premoderno. Eso lo vamos a ver más claramente al estudiar las ideas literarias, estéticas de Adorno. Pero de todas maneras, Adorno ya nos dice claramente por qué hay que salvar algo de la infancia, porque la infancia es para él siempre premoderna. Y Adorno tuvo una infancia muy agradable. Él repitió una frase muy usada: la infancia es la verdadera patria, porque es la época en que uno es, la única en que uno es 100% feliz, lo cual obviamente es también una ilusión. Pero Adorno nos dice: hay que preservar la espontaneidad de los niños, el no aceptar la imposición instrumentalista de los adultos. No hay que aceptar, sobre todo, algo que ahora empieza a ser muy popular en la obra de Adorno y Horkheimer: el principio de rendimiento.
O sea, el principio racional por excelencia. Hacer las cosas con un mínimo gasto y tener un máximo de éxito. Ese es el principio de rendimiento, que para ellos es el principio decisivo de la época actual. Ese principio de rendimiento es reemplazado idealmente por el principio del placer. Es una expresión de Sigmund Freud. Ese principio del placer no se preocupa por el principio de rendimiento, o sea, por los costos. No se preocupa de abaratar costos. Él es indiferente. Y eso es algo que los niños, según Adorno, hacen en la infancia. O sea, no hay que avergonzarse de hacer cosas inútiles, como lo hacen los artistas, los niños mayores. Hay que salvar justamente el infantilismo de los artistas y literatos que no se pliegan al principio de rendimiento, al principio moderno por excelencia. Hay que hacer y decir cosas que provienen del placer infantil, de la mejor y más bella edad del ser humano, según Adorno. Y en eso hay realmente una especie muy clara de conexión con el romanticismo, que también siempre tuvo ideas muy similares. Como ven ustedes, Adorno sobre todo es el espíritu rector de esta dialéctica de la Ilustración, y él es el que realmente el que da las pautas principales de esta obra. Para terminar la cuestión de las influencias, después de la pausa vamos a entrar al prólogo y al capítulo primero de esta obra. Quiero mostrarles muy rápidamente la influencia de Friedrich Nietzsche. Adorno y Horkheimer, estimado público, trataron también de hacer algo que yo considero muy notable. Para explicar este punto y por qué Nietzsche resulta importante, hay que un instante volver a los años 30, 40, cuando la Alemania nazi y sus filósofos más famosos tratan de mostrar a Friedrich Nietzsche como un nazi antes de que la idea haya sido puesta en la política. Muestran a un Nietzsche como precursor del nazismo. Esta idea, que hoy nos puede parecer totalmente ridícula, en los años 30 y 40 era muy usual. Pensadores muy notables, no voy a aburrir a ustedes con nombres, pero muy notables de la Alemania de esa época, entre ellos Martin Heidegger, se preocuparon en reavivar la figura y la teoría de Friedrich Nietzsche, mostrándolo como un precursor del antirracionalismo. Es lo que se vuelve, estimado público, extremadamente popular, el antirracionalismo. Entonces, esto nos lleva precisamente a esa reevaluación de Nietzsche. La filosofía del fascismo alemán, del nacionalsocialismo, se había apropiado de dos figuras de la filosofía clásica alemana, Hegel y Nietzsche. Con respecto al asunto Hegel, Herbert Marcuse publicó en 1941, con la ayuda de Horkheimer y Adorno, el libro Razón y Revolución. Es un intento de mostrar que Hegel fue un precursor de ideas progresistas y que la apropiación nazi de Hegel era completamente ridícula y
exenta de cualquier fundamento serio. Es un libro muy interesante, está escrito en un idioma claro, bello, es un libro didácticamente muy bien hecho, Razón y Revolución, que es de la misma época que la dialéctica de la Ilustración. En toda la obra, no solamente en la dialéctica de la Ilustración, sino en la dialéctica negativa y en otros libros de Adorno que vamos a tratar, sobre todo sus 3 estudios sobre Hegel, este autor trata de recuperar a Hegel y también a Nietzsche como un valioso representante de una filosofía progresista contraria al fascismo y a toda filosofía reaccionaria. Estimado público, esta idea, y esto es un punto que va a interesar a alguno de ustedes, esta idea de que Nietzsche era un precursor de los nazis era una idea muy usual en el siglo XX. Por ejemplo, el más famoso de los filósofos críticos, de los filósofos del marxismo crítico, Georg Lukács, escribió su obra más popular a mediados del siglo XX, que se llama La destrucción de la razón. Esta obra, La destrucción de la razón, trata de mostrar que Schopenhauer y sobre todo Nietzsche son realmente los antecedentes más importantes del nazismo alemán. Sí, estimado público, tal cual acaban de escuchar, esta es la idea de un gran marxista, del fundador del marxismo crítico. Schopenhauer y sobre todo Nietzsche, precursores del fascismo italiano y del nazismo alemán. Y además de esta obra, La destrucción de la razón, hay una versión abreviada como libro de bolsillo que en los años 50, 60, 70 fue una de las obras más leídas. Apareció en editoriales de Alemania Occidental, o sea, de la República Federal de Alemania, con un gigantesco éxito de ventas, bajo el nombre de Nietzsche a Hitler. Está clarísimo, estimado público, de Nietzsche a Hitler. O sea, y aquí quiero citar textualmente a Georg Lukács, quien dice a la letra, cito, no hay ni un solo motivo de la filosofía y de la estética fascista cuyas fuentes y raíces no se encuentren ya en Nietzsche. El fascismo, con todo derecho, considera a Nietzsche como a uno de sus antepasados y antecedentes más ilustres. Fin de la cita de Georg Lukács. Por lo tanto, aquí viene una labor muy interesante que ha sido muy bien vista en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. La Escuela de Frankfurt salva a Nietzsche y a otros autores para una visión progresista de la filosofía, de la historia, de la cultura en general. Vamos a comentar posteriormente uno de los libros que no es de la Escuela de Frankfurt, es más bien de los opositores. Manfred Clemens, vamos a ver muy posteriormente, hacia el final de este módulo, a este autor, publicó un libro extremadamente popular que se llama La Fundación Intelectual de la República Federal de Alemania. Y ahí Clemens explica esa tesis muy popular hasta hoy de que la Escuela de Frankfurt ha sido, como Adenauer en la política y Ludwig Erhard en la economía social de mercado, la Escuela de Frankfurt ha sido el pilar cultural, filosófico, politológico, sociológico de la refundación democrática progresista de Alemania después de la guerra. Y que por lo tanto hasta los opositores más acérrimos
le deben reconocer ese enorme mérito a la Escuela de Frankfurt, el haber salvado a la cultura alemana, a la filosofía alemana, para una Alemania progresista, democrática, antielitaria, antinacionalista, etcétera, como hasta ahora, con muchos problemas, es la cultura de ese país. Ese mérito. Entonces, realmente Nietzsche vuelve o se convierte en uno de los autores favoritos de Horkheimer y Adorno, porque ellos ven en Nietzsche otra cosa que los nazis. Ven en Nietzsche al factor no siempre consciente para la configuración de una mentalidad antiautoritaria, una mentalidad, estimado público, contra los prejuicios típicos de la sociedad alemana del siglo XIX y de la primera mitad del XX. Hay que ver, estimado público, y esto es verdad, que Nietzsche, y esto realmente la escuela insistió, Nietzsche se refirió al antisemitismo, a la tendencia antijudía que se volvió muy fuerte en Alemania a fines del siglo XIX y comienzos del XX, entre otras cosas por la actitud y la propaganda que llevó a cabo personalmente el emperador Guillermo II, que era una pobre bestia, que entendía muy poco de filosofía, o mejor dicho, no entendía nada de filosofía, pero creía ser un gran experto, y él llevó a cabo una política tratando de mostrar que Nietzsche era un pro-germánico. Y en cambio, los de la Escuela de Frankfurt mostraron los antecedentes de la obra de Nietzsche, donde Nietzsche se refiere muy mal del pangermanismo, o sea, de la tendencia expansionista del nacionalismo alemán, se refiere muy mal del nacionalismo, del antisemitismo, del odio antijudío de algunos grupos sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué dicen Horkheimer y Adorno? Nietzsche habría transparentado la coacción, que significa el odio a la comunidad judía, y Nietzsche había transparentado también el aspecto reaccionario de ese amor de Guillermo II y de las clases altas alemanas al hablar de la comunidad del pueblo alemán como algo puro, noble, no contaminado por los judíos, por el marxismo, etcétera, etcétera. Estas ideologías antisemitas, progermánicas, pronacionalistas, fueron muy populares, estimado público, y facilitaron, obviamente, el ingreso de Alemania en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y estas ideologías usaron a Nietzsche, a Schopenhauer y a otros autores de esa época menos conocidos. Entonces, Adorno y Horkheimer tomaron, sobre todo de la genealogía de la moral de Nietzsche y de otras obras, la idea, estimado público, de que el ascetismo que propugnaban los pangermánicos, etcétera, la supremacía étnica que propalaban los reaccionarios alemanes, era algo totalmente contrario al espíritu nietzscheano, un espíritu individualista y siempre crítico. Ahí realmente Adorno y Horkheimer trataron de mostrar que Nietzsche representa, sin que el propio Nietzsche lo sepa, representa más bien, junto con Marx, Engels, Freud, etcétera, representa una tendencia positiva de la filosofía alemana. Se pueden tener opiniones muy diferentes sobre este caso, es algo altamente controvertido. Yo simplemente les digo lo siguiente. Nietzsche y Walter Benjamin, junto con Freud y Max Weber, son los verdaderos inspiradores de las dos grandes obras de Adorno,
la primera junto con Horkheimer, la dialéctica de la ilustración, y de su obra posterior, solo Adorno, la dialéctica negativa. Y ellos han tomado de Nietzsche muchas cosas, no el estilo. El estilo de Nietzsche es el estilo más bello que se ha escrito jamás en la filosofía alemana. No es un estilo simple, elegante, completamente comprensible, con frases cortas, muy musical, extremadamente musical. Nietzsche era, como se sabe, un músico impedido, un poeta impedido. En cambio, los textos de la escuela de Frankfurt son enredados, antimusicales, horriblemente complicados, etc. Pero la idea nietzscheana está ahí adentro. La idea, estimado público, muy clara de que los imperativos del dominio y de la subordinación que convenían a los grupos dominantes alemanes tenía esa idea que ser criticada por insostenible. Por lo tanto, dicen Adorno y Horkheimer, la utilización de Nietzsche, esa utilización falsa que hicieron los nazis, es una conversión de la filosofía nietzscheana, una conversión extremadamente dudosa y falsa, a una mitología irracional. En cambio, Nietzsche representaría a un verdadero esclarecedor racionalista, pero también, y aquí viene lo dudoso, pero también a un pensador que no comprendió la esfera económica social. Adorno y Horkheimer dicen Nietzsche no comprendió la lucha de clases, la gran teoría de Marx, que eso es esencial para comprender las ambivalencias de la razón y del racionalismo, como lo mostró Max Weber al mostrar el carácter doble de la razón, que puede terminar solamente en su parte instrumentalista, que es una de las posibilidades de la razón. Esa posibilidad de diferenciar entre una razón instrumental y una global humanista, eso no lo vio Nietzsche, dicen Adorno y Horkheimer. Nietzsche hizo énfasis solo en la parte negativa de la razón, en la instrumentalidad, en lo que lleva a la jaula de hierro de la servidumbre. Por lo tanto, dicen Adorno y Horkheimer, es necesaria una desmitologización de la propia obra nietzscheana, porque, y aquí viene lo más interesante, porque nosotros, Horkheimer y Adorno, estamos en la posición de comprender a Nietzsche mejor de lo que él se ha comprendido a sí mismo. Esta es una cosa que estos frankfurtistas repiten hasta hoy, estimado público, y que es evidentemente el signo de una gran arrogancia, el creer que se puede comprender posteriormente a un autor mejor de lo que el autor se comprendió a sí mismo. Por lo tanto, ellos, al recuperar a Nietzsche como progresista, a Benjamin, etcétera, a limpiar a Marx de sus excesos, etcétera, ellos creen que ellos, Adorno y Horkheimer, han comprendido a Nietzsche, a Max Weber, a todos estos autores mejor de lo que ellos se han comprendido a sí mismos. Por lo tanto, es un caso muy, muy interesante, obviamente de una enorme arrogancia intelectual. Pero, yo me permito aquí, entre paréntesis, aconsejar a ustedes algo así. Tal vez ustedes descubren autores, se empieza siempre por lo que está más cerca, autores bolivianos, y ustedes pueden hacer un análisis creyendo que ustedes comprenden a esos autores mejor de lo que ellos se han comprendido a sí mismos, porque ustedes tienen la ventaja de la posteridad.
Ustedes tienen la ventaja de ver el asunto con una perspectiva mayor, más profunda, que va más allá de lo que han visto ellos mismos. Y por lo tanto, pueden ustedes, lo que está de moda, rescatar antecedentes antiguos del pensamiento boliviano para sus propias ideas progresistas. Eso está muy de moda hoy. Por ejemplo, hay varios estudios que tratan de rescatar a Victorián de Villava, un escritor de fines de la colonia, fines del siglo XVIII. Él tenía un puesto muy importante, él era protector de naturales y era un buen funcionario de la corona, nunca hubo ninguna queja contra él, pero él se opuso a la mita potosina. Y hoy en día hay varios estudios como del argentino Ricardo Levene, les voy a poner luego en la pizarra de nuestro WhatsApp, les voy a poner ese dato, que dice: nosotros comprendemos a Victorián de Villava mejor de lo que Villava se comprendió a sí mismo, porque tenemos la gran perspectiva de la historia. Nosotros sabemos lo que ha pasado después de la muerte del autor y por lo tanto podemos comprender hoy, 2 siglos después, mucho mejor de lo que el autor se comprendió a sí mismo. Ustedes pueden, estimado público, es mi modesto consejo, siguiendo esta arrogancia de Adorno y Horkheimer, ustedes pueden, para empezar la carrera intelectual propia, pueden rescatar algún autor, algún escritor, novelista, poeta, músico, pintor, etcétera, pueden rescatar y reinterpretarlo de acuerdo al pensamiento propio suyo. Es decir, poner a alguien no muy conocido como si fuese un precursor de las propias ideas, porque evidentemente ustedes pueden saber más de lo que el propio autor supo y lo pueden encasillar en una corriente, la propia de ustedes, muy efectivamente. Entonces, estimado público, ¿para qué sirven Nietzsche, Freud y Benjamin para nuestros autores Adorno y Horkheimer? Sirven para establecer la idea de que la razón puede terminar en algo irracional, porque una parte de la razón, del racionalismo, la parte instrumental, supera a la parte humanista global. Entonces, esa idea que está implícita en Benjamin y Nietzsche, sin que ellos lo supieran, sin que ellos lo formulen, esa idea puede ser expresada refiriéndose a estos antecedentes, pero ampliando y enriqueciendo la idea, como lo han hecho Adorno y Horkheimer en su obra. La idea central es muy simple, estimado público, porque el tema de la dialéctica de la ilustración en el fondo se debe a Benjamin y a Nietzsche. La autodestrucción de la razón es el intento de dominar a la naturaleza que termina dominando a nosotros mismos. O sea, el dominio del ser humano mediante la ciencia y la tecnología de la naturaleza termina siendo una dominación sobre nosotros mismos y se convierte naturalmente en una nueva esclavitud. Ahora, yo reconozco, es una tesis muy teórica, altamente controvertida, criticada entre otros por Jürgen Habermas de la propia escuela de Frankfurt por ser exagerada. Pero de todas maneras es una tesis extremadamente interesante que debemos nosotros considerar. Estimado público, la tesis central de la dialéctica de la ilustración, según ellos, tomadas de estos autores, nos dice simplemente el intento del ser humano de dominar a la naturaleza ha sido exitoso, pero ese éxito es
ambivalente, es decir, entraña, comprende, abarca también elementos negativos. Nosotros hemos destruido la naturaleza, nos hemos comportado de forma irracional con respecto a la base misma de nuestra existencia. Son en ese sentido proecológicos, más bien. En Adorno y Horkheimer, sobre todo en Adorno, vamos a verlo posteriormente, se nota una tendencia protoecológica muy interesante que no es tan rara en la historia universal. Creo que les he dicho que uno de los filósofos presocráticos más antiguos, Anaximandro de Mileto, también tuvo una idea similar. ¿Qué es entonces y pasamos con esto ya directamente a entrar al texto del libro, pero vemos que la desmitologización del mundo y de la historia que ha hecho el racionalismo puede tener ese efecto ambivalente. O sea, nosotros mismos nos podemos convertir en esclavos de nuestra propia construcción. Estimado público, esta idea no es tan original como parece. Para cerrar esta primera parte, me permito mencionar una de las obras que probablemente han inspirado a la Escuela de Frankfurt y a estos autores sin que ellos la nombren, pero la literatura secundaria posterior. Hay más de 500 libros sobre esta temática. Sí, no es una exageración, más de 500 libros y unos 3.500 artículos muestran, estimado público, un testimonio literario muy interesante. Y ese testimonio literario es una narración poética del clásico alemán por excelencia. Goethe es el clásico alemán de la literatura, junto con Schiller. En la pizarra del chat, en la pausa, les voy a poner los datos. Goethe compuso una especie de relato poético que se llama El aprendiz de hechicero. El aprendiz de hechicero. Les relato en un minuto el contenido porque toda la literatura secundaria dice la historia de la Escuela de Frankfurt es en el fondo una historia donde la literatura juega un papel muy importante sin que ellos jamás lo reconozcan. Jamás mencionan a Goethe. Como jamás de los jamases mencionan a Max Weber. Es una forma de arrogancia. Adorno y Horkheimer no eran angelitos. ¿Qué nos dice Goethe en El aprendiz de hechicero? El mago, el que tiene una lámpara como la de Aladino, una lámpara mágica que frotándola, hace resurgir un espíritu. Y ese espíritu que sale de la lámpara de Aladino, ese espíritu es un servidor. Es decir, es alguien a quien se le puede ordenar cosas. Haz esto, haz lo otro. Es decir, es un esclavo extraordinariamente útil. Y el peligro es que el esclavo tome vida propia. Y que al ver el mundo, el esclavo se rebele contra su amo y tome naturalmente acciones contra lo mate, y él mismo se convierta, porque es muy hábil en cosas prácticas, se convierta en el dominador de la sociedad y hasta del mundo. Por ello es que el mago tiene la fórmula para que el esclavo vuelva como humo, vuelva a introducirse en la lámpara y se haga algo inofensivo. El aprendiz de hechicero, o sea, el ayudante del mago, el ayudante del hechicero, ha visto frotando
cómo el mago consigue que el espíritu salga de la lámpara mágica. Pero, estimado público, no se ha molestado nunca o no ha visto nunca cuáles son las fórmulas y lo que hay que hacer para que el espíritu, después de cumplir sus tareas, vuelva a ingresar inocentemente a la lámpara y se convierta otra vez en humo y no haga ningún problema. Esa segunda parte, o sea, la reintroducción del esclavo a la lámpara, esa parte el aprendiz no conoce, no la ha visto. Él solamente ha visto la primera parte. Y la primera parte le fascina, le encanta, porque él dice, le voy a robar la lámpara a mi maestro que está viejito, es medio tonto, le voy a robar la lámpara, ya conozco cuáles son los pases y las palabras mágicas que hay que decir para que salga ese espíritu que puede hacer absolutamente todo. Y así yo me voy a convertir en hombre muy rico y voy a dominar el mundo. Y efectivamente, aprovechando que el viejito se duerme, el aprendiz de hechicero roba la lámpara, le hace los pases, las fricciones que hay que hacerle a la lámpara de Aladino, recuerda las palabras, o sea, las conjuraciones mágicas, y consigue que el espíritu salga. Y al comienzo el espíritu obviamente se convierte en un poderosísimo instrumento para volverse rico, para dominar a la sociedad, porque es inmortal y puede hacer todo, y es invulnerable, no se lo puede herir, no se lo puede capturar, etc. Entonces, el aprendiz de hechicero está a punto de dominar el mundo con ayuda del instrumento que él ha logrado sacar a esa lámpara. Pero como no conoce las fórmulas para hacerlo reingresar a la lámpara, el espíritu, ese mago, obtiene poco a poco una vida propia, intereses propios. Él se preocupa de dominar el mundo y ya no obedece al aprendiz de hechicero a partir de cierto momento. El aprendiz desesperadamente trata, obviamente, de revertir lo que ha hecho, pero como no conoce las fórmulas, es absolutamente incapaz de revertir lo que él mismo ha producido. Y entonces el producto, el mero producto, termina cobrando vida propia, mata al aprendiz y se convierte en el amo del mundo, porque nadie ya sabe cómo dominarlo. Es simplemente una alegoría, estimado público, de lo que puede hacer el ser humano. El ser humano puede producir fuerzas extraordinariamente efectivas en el plano práctico para dominar la naturaleza y dominar el mundo, pero al mismo tiempo no sabe cómo dominar la propia criatura creada. La criatura creada domina al creador. Ese es el mensaje. Nosotros hemos inventado la ciencia y la tecnología y estas han adoptado una vida propia y están por destruir el mundo y nosotros ya no podemos frenarlas. Imagínense simplemente ustedes el valor filosófico de esta pequeño relato poético de Goethe. Johann Wolfgang von Goethe fue realmente un gran creador y muy original. Pero como era un clásico, no era un romántico, entonces a Adorno y a Horkheimer nunca les gustó, jamás de los jamases lo mencionan en sus obras. Eso yo les quería comentar, estimado público. Entonces hay antecedentes de la teoría de la Escuela de Frankfurt, de que nosotros creamos cosas que luego nos dominan, como son la ciencia y la tecnología. Estimado público, como van a ser las 12 del día, aquí haremos una breve pausa, un descanso pedagógico,
de unos 10 minutos y luego vamos a ingresar directamente en el prólogo y en el primer capítulo de esta obra. Ustedes saben, por una definición de la dirección de la carrera, el seminario de autor tiene que tratar con alguna exactitud, con algún cuidado, tiene que tratar una obra del autor que estamos tratando. Y es la obra máxima, es la obra más conocida de la Escuela de Frankfurt, aunque no necesariamente la mejor, pero es la que ha fundamentado la fama de la escuela. Ahora hacemos la pausa y yo me despido por unos minutos de ustedes y luego seguimos con el prólogo a la dialéctica de la Ilustración. Descansito.